Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de desarrollo personal. Ya hemos visto en clases pasadas el inicio y la evolución del pensamiento filosófico, desde su primera etapa o periodo, llamado el periodo cosmológico, donde los primeros filósofos o pensadores buscaban cuál era la esencia, cuál era la materia prima que dio inicio a la cosmovisión de la naturaleza, cuál era el arjé, pasando por el periodo antropológico, donde se encuentran los sofistas y el gran Sócrates. Y en la clase del día de hoy vamos a ver un nuevo periodo llamado el periodo sistemático o el periodo de los grandes sistemas, que tienen a dos representantes. Por un lado, Platón, discípulo de Sócrates, y por el otro lado, a Aristóteles, discípulo de Platón. Dicho esto, como antesala, vamos de lleno a la clase del día de hoy denominada el periodo sistemático. Platón. Hemos dicho que atrás queda el periodo antropológico, que deriva y viene de las voces griegas antropo, que es hombre, y logos, estudio o tratado. Durante este periodo se va a profundizar el conocimiento del ser humano respecto a su evolución, a su forma de pensar, a la teoría del conocimiento. Este periodo sistemático inicia un año después de la muerte de Sócrates, en el año 400 a.C., y culmina con la muerte de Aristóteles en el año 322 a.C. Durante este periodo, también llamado periodo postsocrático, representa la madurez y el esplendor filosófico, donde se desarrollan los grandes sistemas metafísicos, el hombre, su conocimiento y el universo, y todo el conjunto de teorías que dan origen a las teorías más importantes de la Grecia clásica antigua. Entonces, vamos a ver a su representante en esta primera etapa, o en esta primera vertiente, Platón. Platón, llamado de nacimiento Aristócles de Atenas, fue ateniense, pero el apodo o el seudónimo de Platón, que significa el de las anchas espaldas, es lo que hasta hoy día de hoy conocemos con su seudónimo. Entonces, Aristócles de Atenas, más llamado comúnmente Platón, fue un discípulo de Sócrates. Platón tenía 29 años cuando su maestro Sócrates fue condenado a beber la cicuta, a beber esta copa de veneno. Entonces, él había seguido muy de cerca el proceso de su muerte, había sido su alumno mucho más antes inclusive, donde, después de la muerte de su maestro, él quedó muy devastado, muy triste y muy sorprendido cómo Atenas injustamente había acusado a quizás su más grande ciudadano, su más grande pensador. Y decidió desde ya adentrarse a seguir y a continuar con el legado de su maestro, a continuar con sus enseñanzas y la forma como practicaba el arte de la mayéutica y el arte de la dialéctica. Entonces se aleja de Atenas, se va de Atenas y funda a las afueras de Atenas, en una arboleda, su escuela platónica llamada la Academia. La Academia, ¿por qué? Porque es en honor y en homenaje al héroe mitológico griego Academo. Academo entonces va a dar origen a la Academia. Y no es casualidad que a lo largo del mundo y a lo largo del tiempo hayan escuelas llamadas academia, como por ejemplo academia preuniversitaria, donde se enseñan estas teorías, estos conocimientos, o el nombre de académico o materias académicas proviene de la Academia de Platón. Funda su escuela, publica las conversaciones de Sócrates y continúa entonces el legado de su maestro, donde va a desarrollar también sus propias teorías. Ojo, en la Academia de Platón se enseña filosofía, matemática, gimnasia, aunque enseñar no sea la palabra exacta, ya que también en la academia la conversación era lo más importante. Por lo tanto, no es casualidad que la conversación sea la forma escrita de los libros posteriores que tuvo Platón. Entonces, vamos a ver ahora las teorías más importantes de Platón. Vamos a ver, por ejemplo, dos de ellas que son las más importantes, o quizás tres teorías de él. Vamos a ver, por ejemplo, la teoría de las ideas, el dualismo platónico y el mito de las cavernas. Comenzamos entonces con la teoría de las ideas. La teoría de las ideas representa el núcleo de la actividad o pensamiento filosófico. Se articula todo su pensamiento ontológico. ¿Por qué ontológico? Porque Platón sostiene que hay dos tipos de realidades. Hay dos tipos de concepción de ver la realidad. Por eso se dice hay un dualismo ontológico.
en estas dos formas de percepción que tenemos de ver la realidad, ¿correcto? Entonces lo divide en dos mundos, que es el mundo sensible y el mundo inteligible. En este mundo sensible o visible está constituida por lo que llamamos cosas sujetas al cambio, son materiales, son destructibles, son corrompibles. Y por el otro lado tenemos al mundo de las ideas. Es aquel mundo inteligible donde las ideas son inmateriales, eternas, no sujetas a cambio e indestructibles. Son las esencias o las formas existentes de las cosas. Tenemos entonces el lado sensible o el lado material y por el otro el lado inteligible, el lado de las ideas. Vamos a colocar un ejemplo. En el mundo sensible vemos personas aglomeradas, personas que están ahí unas con otras, pero en el mundo inteligible tenemos la idea, la concepción de qué es una persona. Entonces hay dos tipos de mundos o de realidades que se pueden apreciar, ¿correcto? En el mundo sensible resulta no ser más que una copia o una imitación de la realidad inteligible, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, la concepción, la belleza, ¿correcto?, del ser humano, de la humanidad en sí. Y el mundo sensible, o el mundo de las cosas materiales, tenemos la representación de esa idea. Que quede bien en claro. Ojo, atentos, que la idea de Platón no es igual a la idea que entendemos nosotros. Por ejemplo, y vamos a ver, yo quiero dar una clase y se me ocurre, tengo una idea que también lo quiero utilizar mediante la plataforma Microsoft Teams. Tengo una idea que se me ocurre, pero esa idea no es la idea platónica, ya que Platón nos dice que no se necesitan que las ideas se piensen para existir. Están desde siempre, son eternas, son inmutables, indestructibles e incorruptibles. El mundo de las ideas. Entonces, vamos a ver que el mundo sensible se conoce a través de los sentidos y mientras que el mundo inteligible pues es algo perfecto, algo inmortal como el alma, es auténtico e inmutable. Ojo, la realidad sensible es una imitación o una copia imperfecta del mundo de las ideas. Que quede bien en claro esta distinción. También existe lo que es el dualismo platónico. El dualismo platónico que es muy influenciado de la escuela itálica o de Pitágoras, que nos dice que el ser humano es una composición de cuerpo y alma. Igualmente Platón toma esta influencia y lo convierte en el dualismo platónico, que el ser humano está dividido en cuerpo y alma, donde el cuerpo forma parte del mundo sensible, del mundo material de las cosas, y el alma forma parte del mundo inteligible, del mundo de las ideas. Entonces, vamos a ver que en este dualismo platónico de cuerpo y alma, el cuerpo pues es la realidad material que procede al mundo sensible, es mortal, ¿correcto? En cambio, el mundo inteligible está dado al alma, ya que pues es un alma inmortal, es la realidad espiritual, pertenece al mundo de las ideas, ¿correcto? Entonces, Platón nos manifiesta que el mundo de las ideas, el alma está en el mundo de las ideas. Él también cree en la transmigración del alma inmortal. Nos dice Platón que el alma siempre ha existido e ingresa al mundo sensible cuando el alma ingresa a un cuerpo. Mientras tanto, aparece, el alma está por ahí andando en el mundo de las ideas, ¿correcto? En el mundo de la belleza, de la perfección, y va a parar en un cuerpo y transmuta de un mundo a otro, donde el alma es inmaterial y puede ver el mundo de las ideas, y cuando está en el cuerpo, el alma puede ver el mundo sensible de las cosas. Entonces, espero que haya quedado claro la diferencia entre estos dos pensamientos o perspectivas del conocimiento platónico. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el amor platónico, que es otra teoría que él propone en su obra El banquete. Se conoce popularmente el amor platónico, ese amor inalcanzable, ese amor difícil de conseguir, pero no es lo que Platón define como el amor. Para Platón, el amor es el amor al conocimiento,
a la sabiduría y sobre el banquete nos dice las diferentes formas de amar. Entonces, él deduce de lo que llamamos amor debe ser no el ideal a una persona, sino el amor de conocerla, de saber de ella, un amor desinteresado y complementario. Conoce bien a su pareja, sabe de ella, sabe sus virtudes, sus defectos y lo puede complementar. El amor al conocimiento de aquella persona, saber de ella, saber qué es lo que necesita, saber complementarse dentro de sus virtudes o defectos, la unión al conocimiento de ambas personas, ese es el verdadero amor platónico. Entonces vamos a ver otra teoría, el mito de las cavernas, como otra teoría o pensamiento que Platón nos propone en esta alegoría para saber un poco más de su teoría del conocimiento. El mito de las cavernas nos dice que en el fondo de una caverna, en el fondo de una cueva, existen personas que están pues supuestamente encadenadas en la parte más profunda de una caverna. Lo vamos a graficar mediante una imagen donde voy a explicar todo el mito de las cavernas. Entonces nos dicen que una cueva en la profundidad de una caverna describe que hay personas encadenadas en la parte profunda, atados de cara a la pared. Su visión está limitada y por lo tanto no pueden distinguir a nadie. Lo único que ven es la pared de la caverna. Al fondo ven la pared, ¿correcto? En esta pared de la caverna se reflejan modelos, sombras o estatuas de animales y objetos que pasan delante de una gran hoguera, de un gran fuego resplandeciente. Estas personas, estos esclavos, están atados de pies y de cabeza mirando el reflejo de la sombra de un gran fuego y refleja una realidad, no una realidad real, sino una real manipulada. Entonces ven con imágenes de la sombra de lo que son animales, etc. La hoguera resplandeciente le hace ver una realidad, pero no es la realidad real. Uno de estos esclavos e individuos huye y sale a la luz del día. Con la ayuda del sol, esta persona ve por primera vez el mundo real y regresa a la caverna diciendo que las únicas cosas que han visto en ese momento eran sombras y apariencias. Esta persona, este esclavo, logra salir de la profundidad de la caverna y va al mundo real, donde el sol lo ciega, ¿correcto? Pero se da cuenta de que hay un universo real, que los animales no son sombras, que hay hermosura, que hay belleza, que todas las cosas tienen nitidez y no son pues esbozos de realidad como lo que ha visto en la profundidad de la caverna. Entonces regresa a la caverna y comenta pues que ha visto pues la realidad real, la realidad verdadera. El mundo de las ideas está afuera y no el mundo sensible que está al fondo de la caverna donde hay cosas inventadas. Entonces nadie le cree, ya que le dice de que no es posible eso porque no están acostumbrados a vivir en las sombras, donde el mundo de las sombras de la caverna simboliza para Platón el mundo físico de las apariencias. La escapada, el mundo soleado, que se encuentra en el exterior de la caverna, simboliza la transición hacia el mundo real, el universo de la existencia plena y perfecta, que es objeto propia del conocimiento. Entonces, pues muchas personas aún están en la profundidad de sus cavernas, no conocen la verdadera realidad, es una realidad aparentada. ¿Por quién? ¿Quién posiblemente sea las personas que están prendiendo la hoguera o haciendo en el fuego sombras para que otros crean que es la realidad? Los gobiernos, los medios de comunicación que manipulan la información de una manera transgiversada y nos hacen creer que todo lo que vemos mediante las sombras o mediante nuestra propia ignorancia o desconocimiento es la realidad pues real. No es así, es un mundo de sombras y de apariencias. Hay que saber distinguir con este mito de las cavernas, con esta alegoría, la diferencia en la cual nosotros vivimos o estamos. Si estamos en la profundidad de la caverna, viviendo un mundo de apariencias, o estamos en realidad en el mundo exterior viviendo la propia realidad, la belleza que está afuera. Entonces la filosofía nos va a ayudar a conocer ambos mundos y ayudar a salir de las sombras, ayudar a descubrir que en verdad el mundo de las apariencias o el mundo manipulado por gente que nos hace creer que es algo real es falso. Entonces Platón nos coloca este mito para de una forma conocer cuáles son las formas de conocimiento y las formas reales que hay entre estos ambos mundos o estas ambas teorías del mundo sensible y el mundo inteligible. Dicho esto, va a quedar como actividad
ver una película llamada The Room, la habitación, donde toda la película es una alegoría, una adaptación al mito de la caverna. Yo voy a colocar en la plataforma Microsoft Teams el cuestionario que tienen que ver sobre la película The Room y cómo esta película se influencia y se basa en el mito de la caverna de Platón. Dicho esto, nos vemos en una clase Zoom de esta clase y eventualmente en una nueva clase virtual que continúa con Aristóteles y la otra parte del periodo sistemático de la filosofía. Nos vemos. Chao, 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 chao.